Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Arrancamos estado de alarma, hemos visto cómo Cristina Seguí ha retransmitido en directo otra vez el acto de Vox, donde otra vez los dirigentes de Vox, Macarena Olona y Ortega Smith, han vuelto a ser increpados, amenazados y acosados por reivindicar el constitucionalismo en el País Vasco. Está claro que a los proetarras no les gusta que los escaños, o que los sondeos, perdón, ya den un escaño a Vox por Álava, y nosotros esperamos que saquen ese escaño porque sin duda la voz de Vox en el Parlamento Vasco es necesaria, como la voz de esa alianza PP y Ciudadanos también es necesaria. Nosotros esperamos que el constitucionalismo salga reforzado y que nosotros desde Estado de Alarma vamos a apoyar la candidatura de los dirigentes, de los cabezas de lista de Vox al País Vasco, y también la de Carlos Iturgaiz y otras personas que van en la lista del PP por las distintas provincias del País Vasco, porque es necesario plantarle cara al fascismo de los proetarras. Es necesario hacerles preguntas incómodas y es necesario que los recogenueces del PNV pues vean cómo se podría tambalear su mayoría absoluta si él, o su mayoría con el PSE, si el constitucionalismo saca un buen resultado allí en el País Vasco. Nosotros vamos a estar a pie de campaña. Yo voy el domingo a cerrar la campaña con Santiago Abascal en el meeting que se retransmitirá en directo, y nosotros estamos haciendo lo que deberían hacer otros medios que tienen mucho más dinero que nosotros, que tienen mucho más medios, y como hicimos retransmitiendo la misa, ese funeral de Estado por las víctimas del COVID, pues nosotros os estamos enseñando que en el País Vasco no se respira libertad, y menos en los mítines de Vox, donde son amenazados, como visto en Oñate, en un acto que Macarena Olona decidió emplazar allí en homenaje a la Guardia Civil, que cada año por estas fechas pues ve manifestaciones de repulsa de los proetarras contra los agentes que se juegan el tipo, ¿no?, por estar en las vascongadas, en las provincias o en las ciudades o en los municipios más proetarras, con el señalamiento, con estrategias de vacío social, y que tengamos en el gobierno a vicepresidentes del gobierno como Pablo Iglesias, que son una calaña a la hora de pactar con proetarras, pues eso es lo que nos tiene que llevar a Estado de Alarma a seguir insistiendo en la crítica legítima al gobierno, a pesar de que ayer el vicepresidente del gobierno quisiese señalarme e insultarme desde el atril de Moncloa, lo cual para mí, como dije ayer, es todo un halago, porque todo lo que diga Pablo Iglesias yo siempre haré al revés, porque yo jamás me voy a situar del lado de las personas que blanquean el terrorismo de ETA. Yo siempre estaré con las víctimas del terrorismo, siempre estaré con las personas que defienden la libertad de prensa y no contra los que señalan a periodistas, contra los que tratan de buscar el miedo entre el gremio periodístico, un gremio donde muchos periodistas están entregados al poder social comunista porque prefieren vivir más cómodamente, porque te colocan en las tertulias. Y nosotros, si Pablo Iglesias ya nos menciona en la rueda de prensa, tenéis que estar muy orgullosos de que es porque, como vengo diciendo desde hace varios meses, Estado de Alarma preocupa mucho a él personalmente, porque estamos informando de que la cloaca es él, con el caso Dina, esa trama truculenta de la cual hoy hablaremos con Eduardo García Serrano y con Carlos Dávila. Y para hablar del acoso de Vox, que sufre también en Galicia y también en el País Vasco, tendremos hoy en exclusiva a Rocío de Mer, la diputada de Vox, que tuvo que aguantar una campaña de fake news sobre ella por el simple hecho de que recibió una pedrada por parte de los proetarras en un mitin de Sestao que pudimos retransmitir en directo. Yo vi la sangre. Pues bien, se generó tal presión ambiental por culpa de un tuit de Pablo Echenique, que llegó a decir que esa sangre realmente era ketchup, que Santiago Abascal la recomendó ir a buscar ese parte médico. Aquí en este país resulta que si eres mujer y de Vox, con tu palabra no te vale. Es decir, tenemos un Ministerio de Igualdad que nos está diciendo continuamente, Irene Montero, que si una mujer denuncia una agresión de un hombre, un acoso sexual o un abuso sexual, que hay que creerla sin pruebas. Hemos visto la justicia, como el caso Arandina, se condenó a varios chavales prácticamente sin pruebas y solo con el testimonio verbal de una menor de edad. Pero claro, en el caso de Rocío Mer, al ser diputada de Vox, ella denunció esa agresión, enseñó la muestra, las cámaras de estado de alarma, la sangre, y eso no le valió. Le llamaron de todo, que se lo había inventado. Incluso algunos jefes de la Ertzaintza todavía me deslizan de que creen que la pedrada no fue real. Es decir, que aquí tenemos unos agresores proetarras y tenemos también un gobierno vasco y una Ertzaintza donde algunos cargos justifican la violencia y tratan de decirnos que aquello fue una cortina de humo o una campaña promocional de Vox. Vox no necesita ningún tipo de campaña promocional y meterse una pedrada para lograr el escaño que, bajo mi punto de vista, van a lograr el País Vasco, porque es necesario su discurso y, como he dicho,
también es necesario que haya un discurso fuerte del PP y Ciudadanos. Nosotros queremos lo mejor para el constitucionalismo. Hoy vamos a hablar también de cómo Pedro Sánchez no condena los ataques, como he dicho antes, de Pablo Iglesias a mi persona o a otros periodistas como Eduardo Inda. Ha tratado de escurrir, de mirar para otro lado, diciendo que él apuesta por la libertad de prensa, pero no ha condenado las palabras lamentables de este vicepresidente del gobierno. ¿Tanto miedo le tiene Pedro Sánchez? ¿Qué guarda Pablo Iglesias sobre ti para que no le ataques tan duramente como ha hecho hoy la ministra de Defensa Margarita Robles, de lo único decente que hay en este gobierno? Este gobierno socialcomunista que pretende agotar la legislatura y si no agota la legislatura pretende organizar unas elecciones donde voten, atención, según las informaciones, 600.000 inmigrantes irregulares. Es decir, Podemos está presionando al ala de Pedro Sánchez en el gobierno para que legalicen a 600.000 inmigrantes irregulares, aunque hay otras informaciones como El Español que hablan de 2,8 millones de inmigrantes irregulares, es decir, darle papeles express para luego comprar sus votos, es decir, para luego tener sus votos, hacer campañas de que ellos han legalizado. Es decir, están promocionando el efecto llamada, como hemos visto con la paguita, ¿no? Como hemos visto a youtubers magrebíes que ya hablan en YouTube de que hay que ir a España porque se está fomentando, pues, una vida subvencionada, ¿no? Porque si hay una paguita, ¿para qué trabajar, no? Con lo cual, el gobierno socialcomunista no solo quiere tejer redes clientelares a través de la paguita, sino también dando papeles express a inmigrantes irregulares. ¿Qué imagen estamos dando al resto del mundo? Está claro que estos quieren ganar las elecciones de forma fraudulenta y quieren usar a los inmigrantes irregulares, quieren usar esa falsa solidaridad, es decir, tenemos que darle papeles porque lo están pasando mal, realmente para ganar y alterar unas elecciones democráticas que a día de hoy yo creo que perderían, porque solo hay que darse una vuelta por cualquier calle española para entender que la gente está hartita de Pedro Sánchez, hartita de Pablo Iglesias y hartita del James Dean, del ángel de la muerte, que trata de exhibir en el País Semanal de que es un crack, de que es un genio de la crisis del coronavirus, cuando somos el país que peor ha gestionado el coronavirus y con más víctimas por millón de habitantes, más de 40.000 víctimas. Estamos viendo cómo hay un posible repunte en distintas zonas de España. Le llamo a la precaución. La crisis del turismo va a ser bestial y hoy hemos tenido también hoy nos hemos enterado de una entrevista que dio Pedro Sánchez a un diario italiano diciendo básicamente que él no va a pactar con Pablo Casado, porque fíjense cómo acabó el PASOK. Es decir, que esos intentos de Pedro Sánchez en el hemiciclo de tener en la mano a Pablo Casado son mentiras. Realmente él no quiere una gran alianza de los dos grandes partidos de este país. Él está muy cómodo en esa alianza de gobierno con Pablo Iglesias, a pesar de que desde Podemos dicen que los poderes empresariales quieren echar a Pablo Iglesias. Él no quiere tender la mano a Pablo Casado, el líder del PP lo ha repetido insistentemente. Este quiere gobernar a toda costa con Pablo Iglesias porque son de la misma calaña, porque quieren el poder por el poder y porque aunque diga Pedro Sánchez que respeta la libertad de prensa, no es cierto. Porque si fuese así, ¿por qué me purgo de Televisión Española junto a otros 20 y pico compañeros? ¿Por qué presiona para que me echen de las cadenas privadas? ¿Por qué presiona para que nos meten en la cárcel por entrevistar, por ejemplo, a un Mantero o por Cristina Seguí decirle lo que es a Pedro Sánchez en Twitter? Está claro, están incómodos con que haya un medio de comunicación como Estado de Alarma que con muy poquitos medios les ha puesto muy nerviosos desmontando al gobierno del bulo. También hablaremos de la actual cacería contra el rey emérito que solo persigue un objetivo, que es cargarse a la monarquía aprovechando este momento de debilidad política, de máxima debilidad política, institucional, social y económica. Podemos lo lleva en su programa, no creen en la monarquía parlamentaria. Y todas esas informaciones que le están dando bombo y platillo de determinados medios que se olvidan, por ejemplo, del caso de Dina, no les quepa la menor duda que lo que quieren es derrocar el actual sistema democrático en España, en este caso la monarquía parlamentaria, contribuir a un cambio de régimen y Pedro Sánchez va a ser partícipe de ellos. Hemos visto como unos señores que dieron un golpe de Estado en Cataluña están a un pasito de estar en libertad, por mucho que ahora la Fiscalía quiera hacer ese paripé, pero ya le digo yo que en unos meses verán a Junqueras y compañía en libertad y está claro que hay una hoja de ruta de Pedro Sánchez con los enemigos de España, con los que quieren romper nuestro país y somos el único país del mundo, yo creo, que financia a sus enemigos, porque el señor Rufián, el señor Torra cobra de sus impuestos, de mis impuestos, y eso es una auténtica vergüenza, porque estos partidos golpistas, estos partidos proetarras deberían estar ilegalizados. Así que en breve empezamos, les dejo un vídeo y recuerden, la diputada valiente de Vox, Rocío Emer, Eduardo García Serrano y Carlos Dávila, en exclusiva para vosotros, en el medio que más saca de quicio a Pablo Iglesias y que más menciona ya en su rueda de prensa a través de mi persona. Un abrazo fuerte y empezamos.
Mira, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Muy buenas noches de nuevo. Tenemos hoy una mesa donde debuta Rocío de Mer, la valiente diputada de Vox, que este programa ya sabéis que somos fans de ella, no solo por la valentía que destiló, que desplegó en el País Vasco tras ser apedreada e injustamente atacada por Pablo Echenique, sino también por las iniciativas parlamentarias que lleva día a día al Congreso de los Diputados, donde se encuentra en estos momentos. ¿Qué tal, Rocío de Mer? Con nuevo look, por cierto. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. ¿Qué te has cambiado de look para que no te reconozcan en qué estado por si vuelves o no? Por si vuelvo, que la piedra quede un poco más arropada. ¿Y encantada de estar con vosotros. ¿En qué andas ahora en el Congreso de los Diputados? Pues mira, hoy estoy justo con temas de inmigración. Todo el tema de los contagiados por COVID-19 y las rutas migratorias que están entrando ahora están saliendo los cayucos de Argelia y están entrando en toda la costa andaluza. O sea, ¿está habiendo barra libre para inmigrantes irregulares a los cuales no le están aplicando los test rápidos? Estamos ahora mismo ante, aparte de un apagón informativo, porque no estamos viendo realmente la dimensión del problema para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que atienden día a día las pateras a su llegada, son los que se ponen en riesgo y son los que finalmente se contagian. Y por otro lado, estamos viendo cómo están los frutos del efecto llamada, ¿no? Y del cierre de los puertos marroquíes que hace que las costas de Argelia estén lanzando ahora mismo las pateras hacia el sur de España. De hecho, hoy he leído, Rocío de Mer, y ahora doy paso a Carlos Dávila y Eduardo García Serrano, ya con este tema, que Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, que nos ataca, que ataca a Estado de Alarma, que ataca a mí desde el atril de Moncloa, está presionando al presidente Sánchez para regularizar de urgencia 600.000 inmigrantes ilegales por la pandemia. Estos quieren comprar voto a través de la paguita y también quieren comprar votos en un viejo truco socialista, que es el efecto llamada, que vengan aquí inmigrantes irregulares y luego los nacionalizamos porque seguro que nos van a votar al PSOE, ¿no? Es que no solo eso, sino que además demuestran no tener ni idea de lo que son los barrios humildes, ¿no? Ellos son los últimos que defienden a la gente que vive en los barrios humildes de España, porque la inmigración ilegal no se sufre ni en Galapagar ni en Moncloa. La inmigración ilegal se sufre en los barrios de la gente que es gente que no es pudiente y que vive esto en cercanía, que tiene a sus hijos en esas calles y, en fin, en Almería, por ejemplo, pues eso lo vemos muy de cerca. Entonces, claro, la regularización a ellos les interesa, pero les interesa porque ellos obedecen, en realidad, las políticas que les marcan terceros, que les marcan élites globalistas y que además están financiadas por grandes fundaciones como Open Society de Soros. O sea que, en el fondo, la nueva izquierda no es más que eso, es el instrumento para desempeñar todas estas políticas de carácter globalista. Voy con Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿qué te ha parecido esa noticia de OK Diario de que, que ahora Sánchez quiere comprar también el voto de los inmigrantes irregulares, que hay aquí papeles express para todo el mundo? Un viejo truco del PSOE, ¿no? Sí, primero déjame que diga que para mí es un absoluto honor estar con Rocío de Mer, la Agustina de Aragón de Vox,
y, por supuesto, con mi entrañable paisano, Carlos Dávila, que fue mi director. Hoy estoy, bueno, pues encantado de la vida siempre en estado de alarma, pero hoy especialmente por estar con Agustina de Aragón de Vox y con mi entrañable paisano navarro, Carlos Dávila, a la sazón mi director en la Z. Bueno, pues dicho esto, no hay que quitarle ni una coma a la exposición que acaba de hacer Rocío de Mer. Esto es un arma más de la izquierda socialcomunista para perturbar el equilibrio social en España, pero también en el resto de Occidente a través de esas fundaciones que ella ha mencionado y que dirige el príncipe de las tinieblas, que es George Soros. Efectivamente, esa inmigración ilegal no acude a acampar en las zonas colonizadas por el lujo, que son las zonas en las que viven los socialistas y los comunistas, paradójicamente, sino que acude a acampar y a perturbar la convivencia social en las zonas modestas, en las zonas humildes. Por ejemplo, en el barrio de Lavapiés de Madrid, que se ha convertido en una auténtica jungla, en la que, bueno, pues los inmigrantes ilegales subsaharianos imponen su fuero, imponen su ley, y cada vez que entra la policía municipal, pues sale apedreada, literalmente. Si consiguen darle la nacionalidad española a 600.000 inmigrantes ilegales por la pandemia, lo cual es una razón absolutamente absurda para concederle la nacionalidad española a nadie, por la pandemia, pues conseguirán 600.000 votos más y además sobrecargar con 600.000 sujetos más los servicios sociales españoles. Y este es el punto en el que Jorge Bestringe difiere absolutamente de sus amados alumnos de Podemos, y por este punto precisamente Jorge Bestringe no ocupa un cargo de responsabilidad en Podemos, por su visión negativa para Soros y negativa para los socialistas y los comunistas de la inmigración ilegal. El 90%, por no decir más, de este tipo de inmigrantes no producen nada, no aportan absolutamente nada al bien común de la sociedad española ni a las arcas de la sociedad española, y por el contrario detraen muchísimo dinero en los servicios que la sociedad española, los servicios sociales que la sociedad española está obligada a prestarles. Servicios sanitarios, servicios de subsistencia, servicios de vivienda, etcétera, 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 ¿no? Este punto es el que mantiene a Bestringe fuera de los órganos de poder de Podemos, porque es mucho más cercano, el casi suegro de Pablo Iglesias, está mucho más cerca de Vox en este sentido, en esta cuestión política, que de Pedro Sánchez, de Echenique y de Pablo Iglesias. Rocío de Mer, no sé si usted ha seguido la rueda de prensa que ha dado hoy junto al presidente italiano Pedro Sánchez. Sabes que el presidente del gobierno dice que no sé si ha venido a justificar el ataque a los periodistas que hizo ayer el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias contra mi persona y otros compañeros como Eduardo Inda. Ha dicho que él respeta la libertad de prensa, que este gobierno respeta la libertad de prensa, pero no ha condenado a Pablo Iglesias por sus lamentables palabras, como sí lo ha hecho Margarita Robles. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del gobierno y lo comentamos contigo. Respecto a las declaraciones del vicepresidente, que ya respondió ayer en sala de prensa, aquí mismo, en la sala de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más. No ha condenado para nada los ataques lamentables del vicepresidente del gobierno, que para mí es todo un orgullo que me ataque un vicepresidente del gobierno, porque al final, donde esté él, yo siempre estaré enfrente, y si él dice A, yo diré B, porque él es una calaña que ataca a una fuerza y cuerpos del Estado, que ofende a las víctimas del terrorismo, que se alegra cuando apalean a nuestros guardias civiles
En Alsasua, ¿qué te ha parecido este discurso de echar balones fuera de un gobierno que dice que apuesta por la libertad de prensa, pero ayer permitió a Ábalos y la otra persona que estaba en la rueda de prensa con Iglesias atacar duramente a periodistas como a mí o a Eduardo Inda, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que es la izquierda de siempre, ¿no? Estamos viendo cómo lo primero de todo es que este debate en realidad surge para tapar otro, ¿no? Que todos conocemos, y es el debate que está poniendo en jaque ahora mismo a Pablo Iglesias. Pero no solo eso, sino que además para ellos, cuando no les conviene, lógicamente, es libertad de expresión. Cuando el insulto se lo lleva a otro, cuando la piedra se la lleva a otro, entonces el hermana yo sí te creo no funciona y es libertad de expresión los insultos a terceros. Pero es que además el problema es la hemeroteca, ¿no? La maldita hemeroteca. Y es que todos recordamos, yo creo, la escena de Macarena Olona, en la cual, digamos que en el Congreso hizo referencia a Ferreras y a Ana Pastor, ¿no? Directamente. Y luego observamos cómo posteriormente A3 Media hizo pública condena a las declaraciones de Macarena Olona y de defensa pública de Ana Pastor y de Ferreras. Y sin embargo no hemos visto ninguna declaración de A3 Media con respecto de Vicente de Vallés o de Javier o tuya. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos aquí también? Pues el servilismo de A3 Media ante esta nueva campaña de ocultación de lo que verdaderamente no quieren que se hable, que es el jaque mate de Pablo Iglesias. Bueno, y yo creo que A3 Media le dio un toque a Pablo Iglesias, por eso dijo que, bueno, que le duele que comparen a Vicente Vallés con Javier Negre, porque claro, nosotros somos un canal de YouTube que realmente le toca los cojones a Pablo Iglesias y no somos un socio estratégico del gobierno socialcomunista como es A3 Media a través de La Sexta, que recibe un montón de pasta de publicidad institucional con campañas lamentables como el Salimos Más Fuertes con 40.000 muertos, con 8 millones de desempleados. Le quiero preguntar a Carlos Dávila, tú que has sido director de grandes medios, que has estado en muchísimos medios de comunicación de distintas sensibilidades, desde que eras prácticamente un chaval en un gremio periodístico que no se corresponde con el actual gremio periodístico, cuya mayoría de periodistas está comprado al régimen socialcomunista. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Pablo Iglesias sobre que hay que naturalizar los insultos y lo comentamos contigo. Yo creo que en una democracia todos los poderes, lógicamente, son objeto de crítica. El poder mediático también. Y eso es lógico y es normal. Y yo hay algunas críticas que leo y que escucho que no me gustan y que no comparto. Pero creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también. Creo que eso forma parte de la normalidad. Los señalamientos son otra cosa diferente. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político. Gracias. Carlos, ¿qué te parece ya no solo las declaraciones del vicepresidente del gobierno señalándome a mí, insultándome, atacando a otros periodistas que tú bien conoces, sino la actitud de un gremio periodístico que está allí sentado en la rueda de prensa de Moncloa y que no dice nada, que no se levanta, que no repregunta? ¿Tú qué le habrías dicho a tu redactor si hubiese estado ahí cuando eras el director de La Gaceta? Por responder a lo último que me acabas de preguntar, desde luego no le hubiera autorizado a que siguiera un minuto más aguantando las invectivas, las diatribas de este sujeto indeseable. Eso, por supuesto. A mí, yendo más genéricamente a toda la compañía de periodistas, de colegas periodistas, no de compañeros, que estaban sentados allí, me parece una actitud miserable. Soportar que se insulte desde la presidencia del gobierno, desde la sede del Consejo de Ministros, a los periodistas de España, a ti, a Eduardo Inda, a algunos otros más, y que nadie reaccione quedando y además aparezca como cómplice de lo que ahí se está diciendo, me parece absolutamente insufrible desde el punto de vista de la deontología y de la práctica periodística. Desde luego, desde la transición, ningún periodista se hubiera complicado de una forma como se complicaron ayer nuestros colegas, digo. Pero hay que depositar de verdad la responsabilidad en quien la tiene. Y el que la tiene es un sujeto como Pablo Iglesias, que ayer se permitió decir que se habría que normalizar, es decir, dar carta de naturaleza a unos insultos dichos, además, vuelvo a repetir, desde un gobierno, desde la sede de un gobierno que pagamos entre todos nosotros. Eran unos momentos en que además había
más ministros del gobierno, y los ministros del gobierno no solamente no defendieron a los periodistas, sino que acudieron allí como si estuvieran sencillamente en una feria o en una rueda de prensa normal. Esta es una actitud intolerable que no basta con que las asociaciones de la prensa lo condenen. Es que, evidentemente, el gobierno de la nación no puede seguir manteniendo de vicepresidente a este sujeto absolutamente intolerable. Sabes que le ha metido un buen rejonazo Margarita Robles. Vamos a ver el corte y lo comentamos con Eduardo García Serrano. También ha habido ministras como Carmen Calvo y González Laya que se han puesto en contra de Pablo Iglesias por ese ataque selectivo a los periodistas que somos contrarios al régimen social comunista. Escuchamos a Margarita Robles y lo comento con Eduardo. Con Pablo Iglesias, el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre en tender puentes. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable. Y también quiero decir que los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y que, por tanto, yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación. Está claro que Margarita Robles, que es de lo poco decente que hay en ese gobierno de ministros comunistas, se levantará cada mañana al espejo y dirá, ¿qué pinto yo aquí? No sé cómo lo ves, Eduardo. Bueno, como bien dices, es de lo poco, pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Tampoco nos vayamos a emocionar con Margarita Robles, porque, como digo, no nos vayamos a emocionar con Margarita Robles, porque tampoco es, en fin, no es Rocío de Mer, ni es Macarena Olona, ni es Cayetana Álvarez de Toledo, ni es Isabel Díaz Ayuso. Es de las que da una puntadita, entre otras cosas, motivada por su inquina política personal a un personaje que también ha definido Carlos Dávila, un personaje absolutamente despreciable como Pablo Iglesias, el cual maneja el insulto, pide la naturalización del insulto, pero desde un punto de vista absolutamente sectario. Absolutamente sectario, o sea, desde La Sexta, desde todos los medios de comunicación que están en posición de cúbito prono o cúbito supino, no tienen otras posturas ante el gobierno que los alimenta, ante el gobierno que los colma de dinero. En esta posición, esos periodistas, Ferreras, su señora y compañía, pueden insultar libremente a quien les plazca. Ahora bien, cuando ese insulto viene de la trinchera de enfrente, o sea, del periodismo de lo que ellos llaman, la España no democrática, la España no constitucional, y todas esas milongas con las que pretenden, estigmatizar al adversario. Cuando el insulto viene de ese lado, entonces sí, fiscal, palo, persecución, multa y muerte civil para ese periodista. Cuando viene del otro lado hay que naturalizarlo. Y para cubrir el expediente, pues decimos que hay que normalizar el insulto. Yo echo cada vez de menos a don Francisco de Quevedo, que era un absoluto maestro del insulto, del insulto brillante, del insulto con estilo, del insulto elegante. Bueno, pues creemos en nuestra trinchera, creemos quevedos que sepan insultar como don Francisco y que les metan estocadas como la que Quevedo le metía a Góngora, untaré tus versos con morcilla para que los muerdas, Gongorilla, perro judío de los campos de Castilla. Bueno, pues vayamos a por ellos, con todas las de la ley de la Real Academia de la Lengua. Claro, estoy leyendo, además, Rocío de Mer, que estos que dice que hay que naturalizar el insulto, que lo lleva bien, que no pasa nada, estos de Podemos no han parado de pedir pasta a periodistas, a analistas, a políticos, como a Cayetana Álvarez de Toledo, al padre
que le está pidiendo un pastón ahora por llamarle lo que es, ¿no? Un terrorista, porque perteneció al FRAP. Leo una información del Confidencial. Iglesias, naturalizar la crítica periodista mientras él reclama 550.000 euros por su honor. De hecho, una de las personas a la que quiero mandarle un abrazo es a Hermann Tertsch, porque injustamente, bajo mi punto de vista, ha sido condenado por el Supremo. Hay muchos periodistas que están afectados por este poder judicial, que en ocasiones lo controlan jueces más tendentes a la izquierda y que te juzgan en función del sesgo ideológico. Eso está pasando y le quiero mandar un fuerte abrazo a Hermann Tertsch porque creo que es un periodista honesto y que a pesar de esta condena, pues es cierto, como decía Santiago Abascal, que los jueces han interpretado la historia de una forma y no de otra. Es decir, han recogido la versión de los hechos simplemente mirando a un bando y no al otro. No sé si quieres trasladarle un mensaje a Hermann desde aquí, Rocío. Sí, yo me sumo a ese abrazo y también con toda mi admiración, ¿no?, por Hermann. Y es verdad que hemos cruzado, con este caso de Hermann Tertsch, hemos cruzado una línea muy, muy sensible, ¿no?, que es la línea de que ya en realidad llevamos muchos años viendo, ¿no?, que es la imposición de una verdad oficial, histórica, avalada además en sede parlamentaria, y esto trasladado a un Tribunal Supremo pues es altamente peligroso, ¿no? Dejemos de una vez por todas la historia a los historiadores y en este caso también el periodismo y la opinión a los periodistas, ¿no? Y volviendo al caso de Iglesias, me estoy acordando también de Irene Montero, no sé si os acordáis, que también con el famoso poema con el que ella se sintió bastante afectada, que luego pues inició sus acciones judiciales, etcétera. Es decir, que volvemos a esta izquierda que tiene esta doble, triple y cuádruple vara de medir, ¿no? Que en fin, que cuando a mí me toca, pues entonces es un insulto inaceptable y cuando le toca a otro es libertad de expresión. Sí, te quiero preguntar, Rocío, ya cambiando de tema, bueno, vamos a hablar primero de Pedro Sánchez antes de cambiar de tema porque dice que le preocupa mucho el inquietante caso del rey Juan Carlos. Vamos a escuchar lo que ha dicho y lo comento contigo porque Vox está protegiendo mucho a la Casa Real, a la monarquía, porque es cierto que se está utilizando el caso del rey emérito, que ya pagó con la responsabilidad política de haber abdicado, para atacar a Felipe VI y a la reina Leticia, que no tienen para nada que ver en ese presunto cobro de comisiones ilegales. Vamos a ver lo que ha dicho el presidente del gobierno y lo comentamos. Mira, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. ¿Qué te parece, Rocío de Mer? Porque me gustaría que fijase un poco la posición de Vox respecto a estas comisiones de investigación que el Partido Como Podemos ha intentado impulsar en el Congreso de los Diputados y saber cuál es la decisión que ha tomado Vox respecto a estas nuevas informaciones y también cómo el presidente del Gobierno considera inquietante esta información, este caso, pero no el caso Dina, ¿no?, por el cual le han preguntado en infinidad de ocasiones y del cual no se ha querido pronunciar y del cual vamos a hablar en breve. Pues estamos viendo lo de siempre, de nuevo, ¿no? Esta izquierda sectaria que cuando vamos a atacar realmente a una institución que les interesa derrocar y además desde hace largos años como la monarquía, pues bueno, pues ponemos toda la carne en el asador, ¿no? La institución de la monarquía, todos sabemos que para Podemos es... ellos quieren para la monarquía la guillotina y además es que lo han dicho públicamente y eso se ha tapado, pero bueno, ellos públicamente han hecho declaraciones muy sanguinarias, ¿no?, muy a lo Revolución Francesa con respecto de la monarquía. Y ellos no van a cambiar ni un ápice su agenda. Ellos han entrado en un gobierno, saben que es su última oportunidad y van a agotar todos los cartuchos para destronar y para ir a por el rey Felipe VI, ¿no?, y todo lo que rodee al rey Felipe VI a su alrededor.
poco más que añadir. Nuestra posición es contraria a estas comisiones de investigación y nosotros tenemos un profundo respeto por la institución de la monarquía. Pensamos que es una institución fundamental y que todos los partidos políticos deben proteger al que es nuestro jefe de Estado. Porque como nos quedemos sin este jefe de Estado, nuestro jefe de Estado pasa a ser Pedro Sánchez y ya no sé qué es peor. En fin, que dejemos actuar a la justicia por su lado y el Congreso de los Diputados no está para este tipo de cosas. Preguntarte, Carlos Dávila, ¿qué te parece que el presidente del Gobierno considere inquietante este caso, que sí valore que la Casa Real actual haya marcado distancia frente al rey? Pero tú tienes claro, como periodista de raza que eres y con mucha trayectoria, que detrás de las filtraciones contra el rey emérito, detrás de ese caso que está siendo sobredimensionado aquí en España, hay un claro interés en perjudicar a Felipe VI, a la reina Leticia y en atacar a nuestra monarquía parlamentaria en nuestro momento de mayor debilidad institucional, política y social en este país y también económica, ¿no? No, es que la explicación que has dado tú, de la introducción que has dado tú, lo explica absolutamente todo. Aquí no hay ya, es una patada en el culo de don Juan Carlos a la corona y a la monarquía en general. Aquí se trata de destronar al rey y además no solamente destronar al rey, sino barrenar las instituciones del 78, que es lo que intenta este gobierno del Frente Popular de una forma clara. Pero bien, yo le recomendaría a Sánchez que hablara con Felipe González sobre el tema de los posibles negocios del rey Juan Carlos, porque a lo mejor el Partido Socialista se quedaba empeñado hasta las cejas. Y si hay que explicarlo de una forma más clara, lo explicaré alguna vez porque tengo documentación suficiente como para hablar como acabo de hablar. En todo caso, a mí me parece que lo que están haciendo con el rey don Juan Carlos es por lo menos precipitado. Por una razón que es un dato que a mí por lo menos me deja un poquito estupefacto. Vamos a ver. Según parece, el dinero de Arabia llegó a la cuenta suiza, si es que era una cuenta suiza, si es que era así, de don Juan Carlos en el 2008. Y la licitación del AVE a la Meca no se produjo hasta el 2011. Es decir, ¿pensamos que los jeques o los amigos o hermanos del rey Juan Carlos le mandaron al rey Juan Carlos 100 millones de dólares por anticipado 3 años antes de que ni siquiera se supiera que se iba a hacer el AVE a la Meca? Porque todo el mundo está suponiendo que esos 100 millones son 100 millones para conseguir una determinadas constructoras hicieran ese AVE a la Meca. Pero si entonces ni siquiera estaba pensado en el AVE. Yo creo que aquí estamos cometiendo un error incluso en los datos, por eso lo pongo en cuenta. Y a continuación añado, cuidadito con este tema, Partido Socialista, cuidadito con este tema, Sánchez, porque a lo mejor si usted le llama al señor González y le pide datos sobre este asunto, va a quedar un poquito trastabillado y desde luego ensuciado. Buen apunte, Carlos Dávila. Eduardo García Serrano, me interesa mucho conocer tu opinión, ¿no?, de esta declaración de Pedro Sánchez de que considera inquietante estas informaciones contra el rey emérito. Aquí se trata de golpear a un señor que ya ha pagado su responsabilidad política y sobre el cual se está utilizando para atacar a la Casa Real, así lo he interpretado yo. No sé si es tu punto de vista. Vamos a ver, le parece muy inquietante esas informaciones, como ha apuntado muy bien mi querido Carlos Dávila, sin contrastar, y cronológicamente mal datadas. Le parece muy inquietante. A mí lo que me parece inquietante es los seres de Andalucía. A mí lo que me parece inquietante es el caso Pujol. Y el señor Pujol, el padre de la banda, el capo di capi de la banda de la Sagrada Familia de Cataluña, los Pujol, sigue paseándose con las manos en los bolsillos y fumándose un puro. Y aquí no ha pasado nada. A mí lo que me parece inquietante es el caso Faisán, cuando el gobierno socialista le daba el soplo a los etarras para que evitaran ser detenidos por la Guardia Civil que les estaba esperando. A mí lo que me parece inquietante es que el Partido Socialista de Andalucía, junto a Comisiones Obreras y UGT, se gastara el dinero de los parados andaluces en putas y en cocaína. A mí lo que me parece absolutamente inquietante es que sea vicepresidente del gobierno un sujeto que está financiado
por los gobiernos narcoterroristas hispanoamericanos, que está financiado por los ayatolás de la musulmanada yihadista y que está protegido, más que protegido, blindado por que se sepa, dos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, uno de los cuales, por cierto, pues es folla amigo de una de las abogadas de Podemos. A mí todo eso me parece absolutamente inquietante, como lo que me parece inquietante es la operación de acoso y derribo a la monarquía, en virtud de una falsa memoria, una estúpida, pequeña memoria republicana. Vamos a ver, mendrugos socialcomunistas. La historia de España es la historia de su corona, desde los visigodos hasta Felipe VI. Esa memoria republicana a la que vosotros apeláis permanentemente en vuestros épicos actos proletarios, esa memoria republicana tiene en la larguísima historia de España, desde los visigodos hasta Felipe VI, tiene 8 añitos escasos. 8 añitos escasos para olvidar, tanto la Primera como la Segunda República, para olvidar. 8 añitos escasos para olvidar, que acabaron como acabaron. Bueno, pues lo que tratan es de restaurar esa Tercera República que, como bien ha apuntado Carlos, en 1978 tuvieron que tragarse y darse un compás de espera de casi 40 años, la proclamación de esa Tercera República, porque el pueblo español evidentemente no estaba por la labor, ni muchísimo menos. Bueno, pues han esperado 40, 44 años y ahora con los comunistas y los separatistas en el gobierno de España, caso inédito hasta Pedro Sánchez, pues tratan de derrocar esa institución que en España tiene casi 2000 años de historia. Historia magnífica, por cierto, porque cuando se produce la unción entre el rey y el pueblo, es cuando España se hace más grande de lo que ninguna otra nación del mundo lo ha sido. Gracias a esa unción entre el rey y el pueblo, eliminando los privilegios de casta de la nobleza levantisca. Hoy esa nobleza levantisca son los separatistas, que están en el gobierno apoyándolo, y los comunistas, que están en el gobierno vicepresidiéndolo. Vamos con Rocío de Mer porque vamos a hablar de un caso realmente inquietante y que obvia a Pedro Sánchez cada vez que le han preguntado, que es el caso Dina, el caso de las cloacas de Pablo Iglesias, ese falso montaje que nos hizo creer durante una campaña electoral que el Estado perseguía a Pablo Iglesias, los grandes poderes, y resulta que se perseguía a sí mismo ocultando en un móvil fotos íntimas de su exasesora y que todavía ha aplicado, no ha dicho que se lo devolvió por protegerla, por proteger a una mayor de edad, pero resulta que vamos conociendo datos y resulta que Pablo Iglesias ha estado pagando un peaje a Dina con ese panfleto de fake news que es Última Hora y también parece ser que a su marido. De hecho, leo aquí una información de OK Diario que habla de Dina y su marido trabajaron para Podemos más de 4 años tras recibir de Iglesias la tarjeta destrozada. ¿Qué te parece? Porque además hemos visto en campañas del Ministerio de Igualdad que esta práctica de Pablo Iglesias sería sancionable, es decir, que vigilar el móvil de una asesora o de una compañera o de una amiga íntima, como era el caso de Dina, pues es sancionable, ¿no? ¿Qué te parece? Esto es de lo que, sí, esto es de lo que no quieren hablar, precisamente, claro. ¿No? Es lo que están intentando tapar, este jaque mate y esta caricaturiza, esto que pone en evidencia la caricatura en sí mismo del vicepresidente del gobierno. Nosotros nos hemos querellado, bueno, hemos presentado una denuncia por hasta 6 delitos, por denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delitos, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos, ¿no? Que los tengo aquí apuntados. Nos parece un caso absolutamente relevante, ¿no? Porque es precisamente lo que pone en evidencia todo este feminismo que nos envuelve también y nos quiere vender también y que, sin embargo, feminismo para vosotros que para mí prefiero otra cosita, ¿no?
este tipo ha guardado durante meses una tarjeta SIM con fotos íntimas de su ex asesora. Es un caso casi de que da hasta pudor hablar sobre él, ¿no? Sí. Es lamentable que Pero tú te además imaginas, pretenda... Rocío, que tú te imaginas que se conoce que, imagínate, que tú eres asesora de Santiago Abascal antes de haber sido... Una situación análoga con Claro. alguien de Vox. ¿Tú te Bueno, imaginas pues sería... que Santiago Abascal se encuentra o roba un móvil con fotos íntimas tuyas, trata de destrozar las pruebas y luego tarda 6 meses en devolverte ese material que te pertenece? O sea, ¿qué habrían hecho Santiago Abascal si ese caso sale a la luz pública? Yo creo que habría habido habría tenido que dimitir, le habrían llamado absolutamente de todo y Santiago Abascal estaría muerto civilmente hablando, ¿no? Exacto, sería el martilleo permanente, ¿no? Pero, en fin, yo espero que actúe la justicia, yo espero que se sepa la realidad y, sobre todo, que Pablo Iglesias quede retratado de cara a todos sus votantes y todos sus simpatizantes, ¿no? Y que se vea realmente qué tipo de persona es la que hace este tipo de cosas, que insisto, que es que me da hasta pudor hablar sobre el tema, porque lo veo tan escatológico y tan de las cloacas, pero de esas cloacas en las que no quieres ni saber lo que pasa. Entonces, pues esperemos que actúe la justicia, que nuestra denuncia sea fructífera y, sobre todo, que la gente conozca la verdad. Eduardo García Serrano, ¿qué te parece la derivada de este caso, un caso truculento de pago de favores, pago de coartadas? Te pongo un chiringuito como el Última Hora, te hago publicidad de Podemos para señalar a periodistas, un chiringuito que yo creo que controla Pablo Iglesias y Pablo Echenique, y que encima ahora pues tienes contratado incluso durante 4 años después de que Pablo Iglesias haya destrozado presuntamente esa tarjeta móvil, pues coloca también al marido de Dina. O sea, es todo rocambolesco, de película del Destape, de serie B muy mala, pero a mí lo que me molesta es que se les perdone a esta gente todo. Claro, porque son de izquierdas. Entonces la izquierda tiene patente de corso para cometer cualquier tipo de indecencia, cualquier tipo de inmoralidad, eso sí, en el nombre de la libertad, en el nombre de la revolución y en el nombre de los desheredados de la tierra. En esos 3 nombres, y con esos 3 nombres sin caérseles de la boca, la izquierda, la internacional y la española especialmente, han cometido a lo largo de toda su historia, que es un saco de pus y de sangre, la historia de la izquierda española, han cometido toda clase de atropellos, toda clase de latrocinios, toda clase de robos y toda clase de crímenes. Esto, al fin y al cabo, es un vodevil casposo en el que faltaba el marido, faltaba el marido, o sea, el cornudo consentido, que siempre aparece en los vodeviles al final, y que además recibe un buen pago por mirar para otro lado. Bueno, pues como el pago que ha recibido Dina, esta asesora, que cuando Pablo Iglesias la ficha de asesora, comete algo que en ninguna escuela de negocios, en ninguna facultad de empresariales, en ningún sitio en el que se enseñe a los alumnos a rodearse de un equipo de profesionales que te puedan asesorar, se les enseña que para escoger una asesora tiene que ser, como dijo Pablo Iglesias de su morita rifeña, una mujer de 20 años, cándida, inocente y que no aguanta la presión. ¿Me quieres decir qué líder político, qué empresario o qué profesional del ramo o el gremio que sea elige de asesora a una cría de 20 años cándida, frágil y que no aguanta la presión? ¿Que no aguanta que le metan presión, pero acaso sí otras cosas? Eso ya lo dejamos en el ámbito de los guionistas de este vodevil. Y le echa la culpa a todos los demás. A ti, a Eduardo Inda, a OK Diario, a Carlos Dávila, a mí, a Estado de Alarma, a Federico Jiménez Los Santos. Le echa la culpa a todo el mundo de algo que ha perpetrado él. Y además a ella, como apuntabas tú antes, pues siguiendo la vieja tradición de el Golfo español,
Antes, los señores decimonónicos y los señores de principios del siglo XX, cuando tenían una querida, le ponían una mercería o le compraban un piso. Bueno, pues ahora Pablo Iglesias a sus favoritas o exfavoritas les pone mercerías que pagamos todos los españoles. Así es. A Tania la colocó muy bien pagada. Irene Montero, que sigue siendo de momento y que se sepa la vigente favorita, aunque con escarceos en otros tálamos, pues nada menos que ministra de Gobierno. Y a la Morita Rifeña, pues la ha colocado, le ha puesto una mercería en un medio de comunicación que deben leer ella, el marido y Pablo Iglesias. Le falta la hija de Berstringe, que también la colocó de asesora. Pero bueno, la opinión de Carlos Dávila, que siempre está muy acertado, la hemos conocido a través de la puntilla. Carlos, ¿qué te parece todo este lío presunto de traiciones, sexo y un USB? Es lo que decía Eduardo, verdaderamente responde a la realidad. Tú también lo apuntabas. Es un vodevil, pero es algo más que un vodevil. Es una estafa al pueblo español. Es decir, este señor vicepresidente aún del Gobierno de España, del Reino de España, ha mentido. Y en ningún gobierno occidental, en ninguna democracia occidental que se supiera, un hombre que miente, un tipo que miente, estaría sentado donde él está sentado. Yo recuerdo dos casos que pongo, por ejemplo, al hilo de lo que estábamos contando. Uno es aquel ministro de Defensa del gobierno de Alemania, de la Alemania Federal, que tuvo que dimitir porque había aceptado unas vacaciones de 2 días en Sicilia de un armador privado, y otro que había copiado 2 líneas de una tesis electoral que se organizó un escándalo en todos los periódicos más sensacionalistas o menos sensacionalistas de Alemania, y también se tuvo que ir a su casa. Este ha mentido, y en una democracia es mucho más importante mentir, es mucho más grave mentir que tener una novia a aligerar la política. Los males de la transición se han convertido en los males de España, en lo peor de España. Está teniendo problemas de conexión Carlos Dávila, si se puede salir y volver a entrar. Rocío de Mer, vamos con un tema que a mí me dolió mucho, porque yo te vi sangrando nada más llegar a Sestao. Hemos vuelto a ver que el acoso sigue allá por donde estéis. Macarena Lona ha estado en Oñate en apoyo a la Guardia Civil con mucha valentía. Lo ha retransmitido en directo Cristina Seguí. Vamos a ver si te parece unas imágenes que nos han llegado de última hora de lo que ha ocurrido en Oñate y las comentamos contigo. Están reconociendo algo que niega el Partido Socialista y algo que niega Bildu. Y es que aquí existe la normalidad. Ellos dicen que ya no hace falta que los políticos del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox, en la estación de ETA están ahora. Ellos parecen tener claro que a los presos asesinos. Las pancartas son las reivindicaciones de Bildu, Llámanles terroristas. del Partido Socialista, del PSE, que también hace suyas. Los llaman terroristas. Nos llaman permanentemente terroristas a nosotros. Terroristas los que habéis matado. Terroristas celebran actos de exaltación. Justo lo que estáis haciendo, fascismo y lo que habéis matado. Esa es vuestra teoría. Nosotros dejamos que habléis. Como el que ocurrió el año pasado aquí a uno de los carceleros de José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda terrorista ETA durante 532 días. Recordemos que aquí gobierna Bildu. Los que presumen de que Pedro Sánchez
les llama más que una novia pesada. Bueno, amigos, volvemos en unos minutos. Hoy estamos aquí para honrar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y especialmente a la Guardia Civil. Hemos pasado, antes de iniciar el acto, por el cuartel de Oñate. Nos hemos bajado y hemos aplaudido, sin entrar, desde fuera a los agentes. Y hoy estamos aquí para darles las gracias. Esto no es un acto de campaña, no nos confundamos. Esto es un acto de homenaje a quienes vivieron y murieron defendiendo la libertad, y a quienes aún viven, como esos 40 guardias civiles y sus familias, que resisten, como nos recordaba Macarena, todos los años y todos los días, la presión y el insulto de los cobardes, de los miserables. Así que este no es un acto de campaña, queridos amigos, es un acto de homenaje, un grito de libertad, un grito de amor a España, un grito por el que algunos estamos dispuestos a dejarnos la vida para que en estas tierras vascas, tan vascas como españolas, se pueda caminar en libertad, se pueda homenajear a las víctimas y se pueda despreciar con mayúsculas a los asesinos, a quienes nos financiaron, a quienes nos ampararon y a quienes siguen berreando en su nombre. Rocío de Mer, voy a hablar de un tema que tú ya has olvidado, que tú ya no has querido hacer política de él más allá de esos días, que yo sé que te ha tocado la dignidad personal, la dignidad profesional, la dignidad de una mujer valiente que fue a un mitin a Sestao y la recibieron con una pedrada, estos antifascistas, como se hacen denominar ellos, estos proetarras. Aquí estamos las imágenes. Fue justo cuando yo te veo con la cara repleta de sangre, te entrevistamos al estado de alarma y claramente se veía la abertura. Además, te viste obligada por recomendación de Santiago Abascal cuando Podemos se inventó esa falacia de que era ketchup. Yo no vi ningún bote de ketchup allí por Sestao, lo que vi fue muchas piedras en el suelo, muchos botellazos, muchas macetas y muchos balines, como mostró Santiago Abascal. ¿Tú te dolió que la gente que en teoría crea a la mujer por el mero hecho de serlo, por un mero testimonio de una persona más violada, de repente te obligasen a ti esa presión ambiental a que tu líder te dijese vete al hospital, porque si no al final va a calar la idea de que no hemos inventado una agresión, ¿no? No, quiero decir, sobre este tema, bueno, se ha dado mucho bombo, ¿no? Yo quiero decir varias cosas. Lo primero, que la herida es pequeña, o sea, yo recibí una pedrada y la recibí a las 8 de la tarde, ¿no? Y lo grave de todo esto fue la encerrona en la que nosotros estábamos, que además tú, Javier, viviste, ¿no? Y de hecho te agradezco ese directo y esa valentía tuya, porque tú, mejor que nadie, y seguramente saliste de ahí calado de huevo y te caería alguna otra cosa, porque ahí en el suelo había botellines, tiraron petardos de humo, tiraron bolas de acero, tiraron de todo, ¿no? Y además permanentemente, porque quienes lo tiraban estaban a escasos 20 metros y la ertzaina apenas cargaba contra ellos. Estuvimos bloqueados, estuvimos sitiados en aquella plaza y yo hasta las 11 de la noche no estuve en un vehículo de manera segura. Y todos los asistentes al acto, cuando ya pudimos estar en un lugar seguro, los asistentes que no tenían su vehículo cerca tuvieron que entrar dentro del cuartel para estar seguros y luego salir sin correr riesgo a sus casas. El auténtico milagro de Sestao es que no pasara nada grave. Ese es el milagro de Sestao. Y más allá de lo que se diga sobre la herida, sobre si es más grande, sobre si es más pequeña, sobre si es verdad, sobre si es mentira, sobre si era ketchup, a mí es que, de verdad que es que ofende quien puede y a mí toda esta gente no me ofende. Es que ni aunque lo intenten, no me ofenden. Yo sé lo que ocurrió, tú además también lo sabes, Javier. Y además, lo importante sobre lo que ocurrió no es ni siquiera que yo recibiera una pedrada, ¿no? Insisto, lo importante es ese milagro de que no pasara nada grave. Y no solo eso, sino que lo que esto ha abierto es el debate de que nosotros fuimos valientes un día, pero fuimos a un sitio en el que nos habían votado 320 personas que no pudieron ir a ver a su líder político en un mitin, en un acto electoral. Y eso es de lo que teníamos que estar hablando. Teníamos que estar hablando de esos que son valientes 365 días al año, de esos que colgar una bandera en el balcón les puede costar que quemen su vivienda, de esos que
pronunciarse políticamente les puede cerrar su negocio, de esos que a riesgo de sus familias y que a riesgo de sus vidas siguen adelante todos los días sin haberse marchado de la tierra de sus abuelos. Esos son los valientes de los que hay que hablar. Por lo tanto, el debate ridículo sobre la herida, la verdad que es que ni me ofende, lo veo totalmente inútil y, en fin, yo creo que retrata a la propia izquierda. La izquierda tenía una oportunidad espléndida para demostrar algo de humanidad y la han perdido. Y además tenían la oportunidad... Sí. ¿Cómo te sientes tú como mujer cuando recibes una pedrada, cuando otras compañeras mujeres políticas las insultan o incluso una mujer cualquiera denuncia a su marido sin ningún tipo de pruebas por acoso o abuso sexual, no tiene que aportar ni una sola prueba, y a ti la presión ambiental te obliga a tener que buscar un parte médico porque si no, no te creían, te dejaban como una mentirosa que se había echado ketchup allí en Sestao como si allí hubiese un McDonald's en mitad de la plaza, porque es que no podíamos ir a ningún lado, estábamos encerrados en una ratonera por orden del gobierno vasco que dio órdenes a la Ertzaintza de permitir aquella ratonera proetarra, aquella ratonera donde había Antifa, donde había colectivos LGTBI, donde estaban feministas radicales, donde estaba lo peor de cada casa. Entonces, claro, tú te tienes que sentir mal cuando ves que el presidente del gobierno no se solidariza contigo, cuando ves que Carmen Calvo, que es muy profeminista, no se solidariza contigo, cuando ves que las asociaciones feministas que cobran un pastizal por vender ese relato de que a las mujeres hay que protegerlas y que simplemente con su testimonio ya vale, te tendrás que sentir súper desamparada, ¿no? Porque yo al final soy hombre, a los hombres, desgraciadamente, cuando somos víctimas, no me ha pasado, de casos falsos, pues nadie nos defiende, pero en vuestro caso sí hay asociaciones feministas que deberían haberse lanzado a la calle. Y no dijeron nada cuando Pablo Echenique encima siguió, es que no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. ¿Cómo te quedas? Bueno, eso lo que vacío, es ¿no? Sí, no, ese es el apellido real de la proclama feminista, ¿no? Hermana, yo sí te creo, salvo si eres de Vox. Si eres de Vox, no basta con la foto, tenemos que tener un vídeo, tenemos que tener otra foto, a ver qué otras fotos hay, a ver si hay una foto al día siguiente, a ver si hay una foto a los 5 días, tienes que enseñar el parte médico es mentira, ¿por qué el parte médico es en Logroño? ¿Por qué no fue ese día? No sé, una enfermera resulta que es la que pone en duda el parte médico y entonces toda la izquierda dice que el parte médico es... En fin, es un cúmulo de despropósitos que abren un debate ridículo y una especie de vericueto con tal de no condenar la violencia, que es que además para ellos era súper sencillo. Al día siguiente ponían un tuit y ya está. Y de hecho podían presumir de humanidad, pero no ha sucedido eso. Yo insisto, a mí esta gente no me ofende, porque yo ya sé cómo son, porque es el feminismo, no es lo que ellos quieren hacer, lo que es el feminismo es esto. El feminismo es, hermana, yo sí te creo, salvo si eres de Vox. Pero el problema ya no es solo Sestao, es que allá por donde vais, lo hemos visto en San Sebastián, en Oñate, lo hemos visto en cada punto al que vais a dar un mitin en el País Vasco, hay problemas. También en Galicia, es decir, hay una campaña bestial en las calles contra Vox y eso que la derecha, que Vox no gobierna. Imagínate cuando gobierne, la que se va a liar en la calle. Ese odio tiene responsables. Claro. Odio tiene unos responsables porque tiene unos responsables políticos que son los que están crispando el ambiente, que son los que están vendiendo un discurso sobre Vox que no es el discurso real y son los que están generando un odio en la población y no solo un odio, sino un odio con consecuencias violentas muy, muy severas, que además tiene también consecuencias directas para la rutina de toda la gente que vive en ese lugar en el que nosotros fuimos a que 300 personas pudieran escucharnos y no pudieron ir. ¿Tú crees que esa valentía veía ayer en la encuesta, la última encuesta de OK Diario, que os daba ya un escaño por Álava, si no recuerdo mal? ¿Crees que vais a mojar en Galicia y en el País Vasco, que se va a primar esa valentía de ir a dar mítines donde una parte de la población aparentemente no os quiere? Bueno, nuestro objetivo no es ganar las elecciones, como todo el mundo sabe, pero nuestro objetivo es muy sencillo. Es el objetivo de no callarnos. El objetivo de representar a toda esta gente que no es libre. El objetivo de no normalizar que exista miedo político en España en el siglo XXI. El objetivo de que todas esas banderas que están secuestradas
puedan salir a sus correspondientes balcones sin que eso le cueste la vida, le cueste el negocio, le cueste el empleo o le cueste la familia al vasco que decide valientemente poner su bandera en el balcón. A los vascos se les ha robado una cosa muy importante, ¿no? Se les ha robado España, se les ha robado su patria y se les ha robado por generaciones y generaciones de dejadez por parte de los partidos mayoritarios y por generaciones de inmiscuirse en la educación por parte del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que todo el mundo sabe el adoctrinamiento al que ha sido sometido el pueblo vasco y la verdad que lo digo con mucha lástima, ¿no? Pero ha llegado la hora de no callarse y ha llegado la hora de ponerse enfrente de todo este discurso tirano que tiene absolutamente oprimida a la población vasca. Preguntarte, Eduardo, ¿cómo solucionamos el follón del País Vasco? Porque claro, el otro día yo fui a cubrir como periodista un mitin de Otegi a la Plaza Nueva Bilbao y los 5 proetarras que había allí, escoltas de Otegi, no me dejaron pasar. Llamé a la policía local y la policía local le dio la razón a los proetarras. Está claro que el País Vasco, la calle lo dominan los herederos de ETA. ETA ya no mata, pero el proyecto de odio va de generación en generación y yo veía a chavales de 15, 16 años deseándome la muerte y diciendo que ellos votan a Bildu porque les parece bien el terrorismo, les parece bien el terrorismo de ETA y hablan de los etarras como si fuesen protagonistas del videojuego Fortnite, ¿no? Mira, Rocío acaba de hacer un recorrido cronológico de cómo hemos llegado a la situación que padecen los vascos en primera persona y el resto de los españoles también, no de una manera tan directa, pero también padecemos esa situación del País Vasco, de Vascongadas. Ha hecho un relato cronológico de cómo se ha emponzoñado a la juventud vasca, de cómo se ha emponzoñado a la población vasca en general, que además, desde un punto de vista estratégico y táctico, es muy fácil hacerlo porque el País Vasco geográficamente es un pañuelo, es una extensión geográfica muy pequeña con una población que no llega a los 3 millones de personas, asentada en un territorio geográfico muy pequeño. Con lo cual es muy fácil de dominar, es muy fácil de emponzoñar cuando desde Madrid te dan todas las atribuciones del poder para hacerlo, que es lo que se ha venido haciendo en estos últimos 40 años. Preguntas, ¿qué hay que hacer para revertir la situación? Pues yo sé que la pregunta es retórica, porque tú sabes también como yo y como Rocío de Mer y como Carlos Dávila, que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo durante estos últimos 40 años, durante los próximos 40 años. Si no empezamos desde ya a hacer lo contrario de lo que se ha venido haciendo durante los próximos 40 años, el País Vasco estará más perdido de lo que lo está hoy. De lo que lo está hoy, porque España, la nación española, la conciencia de la nación española ha muerto en una gran mayoría de la ciudadanía vasca. Ha muerto. Allí solo permanece el Estado. El Estado en manos del PNV. En manos del PNV y de sus hijos putativos de ETA. Todas esas estructuras estatales que son españolas las capitaliza el PNV y las capitaliza ETA. Para ellos están en la situación perfecta, porque España no existe allí, porque ha dejado de existir en la conciencia y en el corazón de muchísimos vascos, de una gran mayoría vasca, y utilizan a España exclusivamente como alcahueta, como celestina, para que España les haga esas labores de celestinaje en Bruselas. Porque saben que salir de España con todas las consecuencias acarrearía la salida inmediata del País Vasco de la Unión Europea. Y eso es lo que ni los señoritos de Neguri ni los criminales de las herricotabernas quieren. Por lo tanto, matemos a España en la conciencia y en el corazón de los vascos y permanezcamos anclados al andamiaje administrativo español para seguir formando parte de la Unión Europea. La jugada les ha salido redonda.
¿Tú crees que Vox debería mojar en Galicia, que hace falta una alternativa patriótica en Galicia frente a los devaneos de Feijóo, esos guiños al nacionalismo gallego? ¿Crees que es posible que Vox saque un escaño en Galicia? Porque las encuestas sí dan un escaño en País Vasco, pero no en Galicia, a Vox. Yo creo que sí es posible, a pesar del voto del miedo. Yo creo que sí es posible, y no solo posible, personalmente lo considero absolutamente necesario. Que la voz de Vox esté en el Parlamento Vasco es imprescindible, absolutamente imprescindible. Te pregunto por Galicia. En Galicia exactamente igual, porque Galicia está en una deriva que a mí me recuerda mucho a la Cataluña de los años 80, de los años 90. Ese nacionalismo blando, ese nacionalismo aparentemente tolerante, ese nacionalismo aparentemente hospitalario, de los Pujol en los años 80, en los años 90, es el que estamos empezando a vivir en Galicia. Por lo tanto, la irrupción de Vox en el Parlamento gallego y a mí me encantaría que estuvieran en el gobierno gallego, es también absolutamente imprescindible para atajar el problema del nacionalismo gallego, ahora que está en ese estado, digamos, embrionario, para atajarlo desde ya. Voy con Carlos Dávila, que parece que ha recuperado la conexión. ¿Crees que es necesario el escaño de Vox en País Vasco y en Galicia? Sabemos que eres fan de Alberto Núñez Feijóo. ¿Crees que es necesario que moje Vox en Galicia? Se me ha quedado antes por decir que, claro, yo estimo absolutamente el atentado, porque ha sido un atentado que ha sufrido Rocío, porque el atentado no era para hacerle un rasguño inciso contuso en la frente, sino era para hacerle algo más y que incluso para afectarle el ojo por lo que ha estado a centímetros. Sí que le tengo que hacer un matiz con todo cariño a Rocío, porque, hombre, decid que el Partido Popular ha estado fuera del País Vasco, ha tenido dejadez en el País Vasco, con tantos muertos como ha tenido, con tanta gente que ha sufrido la persecución de los etarras, no me parece demasiado afortunado, Rocío, te lo digo con todo el aprecio del mundo. Yo creo que en el País Vasco sí que estoy de acuerdo con Eduardo en otro tipo de dejadez, que es en la ausencia del Estado durante muchísimo tiempo, ausencia que fue pactado durante la transición porque se quiso hacer una especie de palinodia donde todos éramos buenos y donde los nacionalistas vascos iban a trabajar en función también del engrandecimiento de España. Eso no ha sucedido. Yo creo que todos los partidos son necesarios y lo que digan las encuestas del domingo, lo que digan las votaciones del domingo serán para mí absolutamente incontrovertibles y también absolutamente defendibles. Yo creo, en todo caso, y lo vengo defendiendo hace tiempo, que aquí la única forma de expulsar democráticamente a estos ocupas leninistas del poder es la reunión otra vez, con todos los apelativos, con todas las siglas que hagan falta, del centro derecha español. Mientras tanto, este individuo que nos malgobierna desde el Frente Popular seguirá al frente del gobierno del PSOE. Le voy a dar el turno de palabra a Rocío de Mer por si quiere aclarar algún posicionamiento. No creo que Vox, teniendo a Santiago Abascal, que ha venido del PP, que estaba escoltado allí, que padeció el terrorismo, no creo que Vox no quiera recordar que el PP ha sido un partido muy atacado por la pobreza, ¿no? Yo creo que se han malinterpretado las palabras de Rocío de Mer y que no ha querido, yo no lo he interpretado así como ha pensado Carlos Dávila. No, por supuesto que no. La banda terrorista ETA ha asesinado en este país a 858 personas, entre ellos cargos políticos del Partido Socialista, ¿no? Que no se nos puede olvidar. Sin embargo, eso no es óbice para que signifique que el Partido Popular todo lo ha hecho bien en el País Vasco, ¿no? Porque, y estoy recordando ahora, porque ha habido varios partidos populares en la tierra vasca, ¿no? Y estoy recordando el Partido Popular de Maroto, que llegó a pactar con Bildu y a hablar en campaña electoral que bueno, pues que en Bildu no todo el mundo buscaba la violencia y bueno, pues que era gente de paz y que era gente pues con la que se podía llegar a acuerdos, ¿no? Estoy hablando también de un PP en su día del mismo Aznar
que llegó a llamar a la banda terrorista ETA Movimiento de Liberación Nacional. Es decir, que el Partido Popular no es homogéneo ni siempre ha tenido la misma actitud y que desde luego condeno todas las víctimas del Partido Popular asesinadas por la banda terrorista ETA. Muy distinta me parece la actitud de Beatriz Fanjul cuando ha hecho declaraciones como yo con Bildu no pactaría ni para arreglar una farola. Y, por supuesto, el Partido Popular de la valiente María San Gil y de Santiago Abascal hace ya muchísimos años, ¿no? Tenemos que recordar que, entre otras personas, muchos de los que abandonaron el Partido Popular ya en la época de Rajoy lo hicieron precisamente cuando se hacían concesiones al nacionalismo vasco y concesiones a los bilduetarras que provocaron salidas como por ejemplo la de Santiago Abascal y que provocaron críticas muy duras contra esta formación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se puede deducir de mis palabras que yo no esté en contra de los cargos políticos del Partido Popular que han sido asesinados por la banda terrorista ETA, ¿no? Sino de la complicidad de ciertos políticos del PP con el nacionalismo vasco y con la problemática que nos ha llevado hasta donde estamos, que yo creo que además es absolutamente evidente. Entendido, diputada de Vox, la valiente Rocío de Mer, le queda muy bien su nuevo look, que además ha hecho por una campaña solidaria, ¿no? Una donación, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, lo he donado para pelucas de gente con cáncer. Pues perfecto, porque la verdad Vox siempre está en las iniciativas solidarias y sin duda con el bello pelo que tenía usted va a salir más de una peluca de allí. Así que muchísimas gracias, Rocío de Mer, muchísimas gracias a ti, Javier, y gracias por estar también en tu cobertura vasca. Intentamos con el apoyo de los Patreons y de los miembros de la comunidad de YouTube que nos apoyan económicamente y ahí siempre que podamos estar cerca de vosotros defendiendo la libertad o del PP o de Ciudadanos, pues ahí estaremos. Y muchísimas gracias a Carlos Dávila, que hoy se estaba peleando entre entrando y saliendo ahí por la wifi, no pasa nada. Y Eduardo García Serrano, muchísimas gracias por vuestra aportación a todos. Os mando un fuerte abrazo. Y igualmente. Un abrazo a todos los espectadores de Estado de Alarma. Esta noche a las 11 menos cuarto, entrevista de Cristina Seguí a Javier Milei, el polémico economista argentino, que dará que hablar. A las 12 de la noche vuelve Carlos Enrique con bombas del equipo Zulú en su confirmado Moncloa. Y a la 1 menos cuarto, ya en la hora golfísima, Sánchez Dragó con su gran columna, que hablará de los políticos actuales y también dará su opinión sobre la ausencia de Pedro Sánchez, la lamentable ausencia del funeral de Estado por las víctimas del coronavirus, que como siempre sabéis, nosotros rendimos homenajes siempre que podemos a ellas porque se lo merecen tanto ellas como sus familias, a las cuales las negligencias del gobierno y el coronavirus le han destrozado la vida. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Abrazo fuerte.